Hola, soy Luisa Dargés y hoy conoceremos el expresionismo alemán, la influencia que éste tuvo en el artista Kandinsky y terminaremos hablando del movimiento que revolucionó el arte que conocíamos hasta el momento, el cubismo, y su impulsor más grande, Pablo Ruiz Picasso. Es a principios del siglo XX cuando surge en Alemania un movimiento cultural que se manifiesta en distintas especialidades artísticas, desde las plásticas, la arquitectura, la literatura, la música, el cine o la danza. Y aunque su primera expresión la desarrolla en el campo de la pintura, a la par que el fauvismo, pues pasan ambas a ser denominadas de entonces las vanguardias históricas. Pero no podemos hablar de un estilo que tenga unas características propias, sino de un movimiento que reúne a su alrededor artistas con formaciones y niveles diferentes y con tendencias diversas que surgen sobre todo como una reacción al impresionismo. Hablamos de artistas que defienden un arte personal, un arte intuitivo, que surge del interior del mismo, por eso se denomina expresión. Frente a esa manera o esa forma de plasmar la realidad que nos traían los impresionismos. La manera de expresar las emociones iba acompañada del distorsionamiento de la forma y del color, es lo que se denomina expresionismo. Y en particular es el arte alemán el que lleva desarrollando este estilo casi podemos hablar desde la Edad Media. Ha sido a lo largo además de la historia del arte que muchos artistas, no solo alemanes, han sido en ocasiones llamados expresionistas. Podemos hablar de Bruegel el Viejo, del Greco, del mismo Goya o de Grunewald. El origen del movimiento además viene tomado de un grupo de estudiantes de la ciudad de Dresde que se llamaban el Puente Die Brücke, que en 1905 tienen la idea de vincular el pasado y el futuro del arte alemán, y para ello se inspiran en elementos tan diversos como son las vidrieras góticas, las máscaras africanas y el uso de esos colores violentos que hacía Matisse. El expresionismo pues refleja la amargura que planea sobre todo por los círculos artísticos e intelectuales alemanes, como antesala a esa tensión y a esa violencia prebélica que derivó en la Primera Guerra Mundial, y como un deseo de cambiar la vida renovando el lenguaje artístico que llegó hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaban como soporte pues la xilografía medieval. Era una técnica de impresión en plancha de madera que se tallaba a mano y que con una imprimación de tinta pues, obtenía los relieves. Estos grabados tenían un aspecto áspero y desábrido que además proporcionaban angustia. Por lo tanto, el expresionismo es un arte pesimista, angustioso, donde el individuo de la sociedad moderna industrializada pues se encuentra aislado y que mediante esta distorsión de la realidad pues consigue llegar al espectador. Todo ello y debido a la gran diversidad que genera, pues encontramos desde un impresionismo modernista a uno abstracto o a un cubista o surrealista, aunque el mayor centro de difusión fue Alemania a través sobre todo del expresionismo modernista. Destacaremos a Blake, a Haeckel o a Smith, que es un Ludwig Kirchner, que formaban parte del grupo El Puente, pues usaban estos colores antinaturales, estas formas planas, estos escorzos imposibles y sobre todo mostraban escaso interés en las perspectivas, como podemos ver por ejemplo en Kirchner y en su cartel anunciador de la exposición del grupo. Los temas usados por estos artistas pues eran temas escabrosos, la prostitución, las calles angostas, locales nocturnos dudosos, y se unen en sintonía sobre todo a la forma de expresión en que muestran estas obras. En Múnich también se abre una corriente similar con la creación del grupo El Jinete Azul de Blau Reiter,
cuyos fundadores fueron Frank Marc y el ruso Vasily Kandinsky. Y tenemos que decir como curiosidad que Kandinsky decía que el nombre del grupo surgió porque a ambos les gustaba el azul, a Marc le gustaban los caballos y, como podemos observar en sus obras pues, tan más conocidas, los caballos azules, y a Kandinsky pues, en particular le gustaban los jinetes, como veremos en el jinete azul. De ahí deriva el nombre. Kandinsky era un abogado, economista, músico y teórico del arte, y que se introduce en el arte de la pintura ya cuando tiene una edad madura. Pero recuerda desde siempre la fascinación que tenía por el color, y más aún cuando empieza la aventura del expresionismo, y es cuando empieza a plasmar y a cambiar una forma de pintar. En 1901 funda el grupo Palance con intención de introducir las vanguardias francesas en Múnich, y su pintura, que es sombría, poco a poco va introduciendo intensidad y se convierte y se acerca mucho al fauvismo. Es un periodo en el que introduce el uso del temple y de la acuarela sobre papeles oscuros, y así aporta transparencia iluminada desde el fondo, y empieza a aparecer en ocasiones con una composición casi abstracta, como podemos observar en la obra Primera acuarela abstracta. De esta forma huye de toda referencia a la realidad de los objetos, y es cuando decide escribir de la obra de lo espiritual en el arte, afirmando que el problema de la forma es secundaria en el arte. Pero no solo le basta la enseñanza del diseño básico, sino que introduce su teoría avanzada en la escuela de la Bauhaus, donde desarrolla el estudio de la forma, los puntos y las líneas, y adquiere desde entonces la mayor importancia con los elementos geométricos, plasmando su teoría en un segundo libro denominado Punto y líneas sobre plano. Este periodo se convierte en el más productivo del autor, defiende la evasión de la realidad, plasmando de esta forma en sus obras, pues salpicándolas de manchas de color y signos gráficos con un gran valor emocional. En 1914 se separa el grupo El Jinete Azul y desarrolla el pensamiento que mantenía el pintor, que se debe escuchar y conocer el efecto de la pintura, mostrando así el trabajo auténtico que proporciona el fruto de un esfuerzo y sobre todo reflejándolo en la belleza interior. El legado de Kandinsky lo retomaron a partir de los años 40 los expresionistas norteamericanos como William Condon, Pollock o Rothko. Ahora pasaremos a hablar de uno de los fenómenos artísticos más peculiares del arte contemporáneo, ya que propone la ruptura de los convencionalismos plásticos tradicionales que se habían intuido desde el Quattrocento italiano. Vamos a hablar del cubismo. Se desarrolla entre 1907 y 1924, sobre todo, con sus precursores, que fueron el artista español Pablo Picasso, el francés Jacques Brel y Juan Gris, y que se convierten los tres en los máximos exponentes del cubismo. No podemos hablar de una tendencia, sino que hacen un arte, pues consiguen descomponer las imágenes en figuras geométricas que reflejan a la vez distintos puntos de vista. Las figuras, objetos y paisajes se descomponen en cubos, rompiendo con la perspectiva tradicional, y en palabras de Picasso, pues solamente pretenden expresar lo que tienen dentro. Esta forma de ver el arte solo lo podemos comparar a Freud y a la renovación de la psicología, o a la forma de ver la física que introdujo Albert Einstein. Presentado el cubismo como la primera vanguardia, los géneros no son nuevos, ya que hay bodegones, paisajes, retratos como temática principal, pero sí desaparecen los colores sugerentes del impresionismo y dan paso a colores grises, verdes o marrones, denominado el cubismo analítico.
pero este monocromatismo va desapareciendo y se abre la paleta a colores más vivos que facilitan al espectador una visión de la perspectiva múltiple de las obras, e incluye además elementos como papeles o telas a modo de collage, pasando a llamarse esta tendencia pues el cubismo sintético. Las distintas corrientes se suman a la difícil comprensión por parte del espectador de estas obras, teniendo que ser en ocasiones pues explicadas por los mismos críticos. Y estas críticas llegaban a ser tan importantes como la obra en sí, pues se produce un efecto en el mundo del arte en el cual no se exponían las obras artísticas, sino iban acompañadas con su correspondiente crítica. Artistas como Leyer, Delanois, Marcusy, pues son otros de estos artistas que siguen la línea del cubismo, acompañados pues de Marie Blanchard, aunque esta última nunca llegó a la total descomposición de los objetos que reflejaba. El cubismo tuvo reflejo en otras disciplinas como la escultura, y que se realizaba sobre todo con elementos de desecho y con piezas de distinto tipo unidas entre sí. Creaban además vacíos entre la superficie y que colaboraba de esta manera a eliminar los volúmenes, y se destaca este tipo de obras sobre todo en el denominado cubismo checo, que se desarrolla entre 1910 y 1925 en Checoslovaquia. También en el campo de la arquitectura hubo este desarrollo de la vanguardia, y uno de sus máximos exponentes pues, fue Joseph Hogarth. En la literatura, con el francés Apollinaire, pues se empezó a trabajar también con el cubismo, y el escritor pues recomponía la realidad a través de conceptos, creando imágenes a través de los llamados caligramas. Nos centraremos ahora en Pablo Picasso, que inicia su formación en las escuelas de arte y oficio, ya que su padre era profesor de la escuela de Málaga, y más tarde trasladó a toda la familia a La Coruña, donde también tuvo otro traslado hasta Barcelona tras conseguir una plaza de profesor en la escuela de la ciudad. En Barcelona, Pablo pues empieza a frecuentar la compañía de artistas modernistas en un famoso bar, Los Cuatro Gatos, descubriendo en sus tertulias que el academicismo estaba acabado y que París era la ciudad con las nuevas tendencias. Esto le lleva a viajar a París y empieza a convivir con artistas de los barrios de Montmartre y Montparnasse, como artistas como Breton o Apollinaire. Este último además fue arrestado bajo sospecha de haber robado la Mona Lisa, y Apollinaire pues para intentar exculparse culpó a Picasso, aunque finalmente ante el hecho pues fueron exonerados. Entre 1901 y 1904 inicia Pablo Picasso uno de sus periodos, el denominado periodo azul, a caballo entre Barcelona y París, y se denomina este periodo así por el color predominante en la gama cromática de sus obras. Tiene su origen esta forma de pintar en el suicidio de su amigo Carlos Casagema, que tras intentar asesinar a su amante pues termina muriendo, y la obra que le dedica el artista Picasso a él, que se denomina El entierro de Casagema. Para esta obra, Picasso se fija en la división espacial que el Greco hace del entierro del conde de Orgaz, donde separa tierra y cielo, cuerpo y espíritu. En esta etapa además desarrolla una pintura que refleja una situación anímica triste, son pinturas llenas de pesimismo, figuras dolientes e infelices, proporcionando sobre todo intensidad emotiva, y que en ocasiones nos recuerda a Van Gogh o a Gauguin. Desarrolla casi por primera vez en la historia del arte el uso del azul exclusivamente, e introduce también el alargamiento de la figura, que esto sí nos recuerda al Greco.
Es a partir de 1905 cuando la vida del artista se introduce en los ambientes bohemios parisinos y poco a poco se fija en la vida de los artistas de circo, con una vida castigada por la dureza que poco a poco sirve de camino de transición de esta etapa azul, aún con un rescoldo de pesimismo, a una siguiente etapa a la que denominaremos la época rosa. Esta etapa, en la que todavía subyace algo de melancolía, va introduciendo poco a poco la alegría, con familias de acróbatas o arlequines que transforman su obra en pinturas más luminosas. En 1906 comienza a trabajar en un nuevo campo, donde rompe con la forma clásica, trabajando con los primeros bocetos de La señorita de Aviñón. La obra aún tiene mucho camino por recorrer, pues el artista no consigue encontrar un estilo para el cuadro, y tras una visita al Museo de Etnografía y la visión de unas máscaras primitivas africanas, pues encuentra el empuje definitivo para su obra. Las señoritas de Aviñón pues representan una escena de un burdel situado en la calle Aviñón de Barcelona. Se dice que esta obra es un homenaje también a su amigo Casagema, pues en los primeros bocetos, además de las mujeres, aparece un marinero en el centro y otro hombre con una carabela en la mano, evocando a la muerte de su amigo. Son figuras que finalmente desaparecen de la obra y quedan solamente reflejadas las 5 mujeres en un tema donde la forma era la novedad, no el tema en sí, y se alejaba sobre todo de las 2 etapas anteriores, la azul y la rosa. La obra tiene influencias diversas, el tratamiento representa pues el ojo de perfil o en la frente que nos puede acercar o reflejar el mundo egipcio. La escultura ibérica la vemos reflejada en la mujer de la izquierda, y sobre todo el arte africano y la violencia del rostro de planos cortantes de la mujer que vemos más en la figura central. La realidad la presenta de una manera revolucionaria, desde la representación de las mujeres hasta el bodegón de frutas que está a los pies, y lo que vemos es una representación de un lenguaje moderno, sobre todo de ese reflejo de la tradición española de las naturalezas muertas. Los cuerpos tienen perfiles pronunciados, como cortados, las proporciones están rotas y la belleza ideal tradicional se aleja de la belleza habitual. El color además se impregna aleatoriamente, distorsiona la figura y que se suma a la falta de profundidad, y nos cuesta distinguir entre el fondo y las figuras. Este punto pues ya lo habíamos visto porque nos acerca un poco a esas pinturas del arte románico. Estamos ante un nuevo lenguaje pictórico, ante una obra que es totalmente incomprendida y que supone sobre todo un punto de inflexión en la historia del arte. A partir de aquí mantiene su estilo dentro del cubismo entre 1906 y 1917 y corre pareja pues tanto el cubismo analítico como el cubismo sintético. Dentro del cubismo analítico, y pues el centro de su obra son paisajes y figuras humanas, descompone las figuras geométricamente y las ensambla, mostrando así los distintos planos sobre el lienzo, como podemos ver en obras como el paisaje de Horta del Ebro o en el retrato del marchante Ambroise Vollard. Admirando estos cuadros como espectadores, vemos cómo se acerca peligrosamente a la abstracción. Del mismo modo llegó a verlo el artista y vio cómo se alejaba poco a poco de la realidad. Esto motivó que Picasso empezara a experimentar con otros medios y así descubre el collage, y de esta manera pues puede incorporar elementos a la pintura totalmente compatible y trabaja lo que se denominó el cubismo sintético.
En este momento pues se dedica el pintor a hacer bodegones donde aparecen letras o números, partituras, cajetillas de tabaco, de forma que además la obra se acercaba al espectador. Esto lo podemos ver en La naturaleza muerta con asiento de rejilla, donde un trozo de hule pues sustituye a la silla. Tras unos años en que todos piensan que el artista pierde su interés por el cubismo, Picasso lo que hace es alternar el realismo con el cubismo y en 1921 pues, llega a realizar 2 versiones de Los Tres Músicos. O en 1923 pinta las flautas de Pan o el Arlequín, donde sin duda se acerca de manera asombrosa a ese lenguaje clásico que habíamos visto en la antigüedad clásica o en Rafael, y aportaba de esta manera pues un nuevo lenguaje pictórico. En 1937 su obra icónica pues es la que realiza con el Guernica, que recoge el primero de los ejemplos de una masacre de población civil de ambos bandos que más tarde se utilizó de manera efectiva durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un encargo de la Segunda República para ser expuesto en la Exposición Internacional de París. Lo pinta en tonos negros, blancos y grises dentro de una gama monocromática que remarca pues sobre todo el carácter trágico de la obra. Parece una obra histórica, pero en realidad estamos ante una obra de denuncia, ya que solo aparecen las víctimas, ni enemigos ni verdugos. Es un ejemplo de obra que denuncia los horrores de la guerra para ambos bandos. La obra ha sido controvertida desde sus orígenes, pues algunos críticos vieron en la misma un reflejo de la vida del pintor y que las escenas reflejaban pasajes de su propia vida personal. La misma Dora Maar, su amante en aquel momento y que fotografió además todo el proceso de creación de la obra, es la mujer que sostiene el candil en la mano. La obra fue además una obra rápida, pues se ejecuta entre el 1 de mayo y el 4 de junio. Estamos hablando de una composición que se realiza en un tiempo récord y que se la dispone compositivamente en 2 grupos, uno en donde aparecen los animales, el toro, el caballo herido y el pájaro, y el segundo grupo en el que aparece el soldado muerto, la mujer de la lámpara, la madre que grita con su hijo muerto o la que clama al cielo con su casa en llamas. Jamás el autor quiso dar una explicación sobre la obra, pero sí pidió que el cuadro jamás entrara en España hasta que no volviera la democracia. Por desgracia, pues a él murió en el año 73 y nunca pudo ver su obra en tierras españolas. Los artistas, para terminar, tenemos que decir que reinventan el arte, pero Picasso lo supo hacer rompiendo a la vez con los cánones clásicos, marcando esos puntos de modernidad. Su obra hasta su muerte fue inmensa y no solo pictórica, destacó también en la escultura, pero sí podemos decir que es la fase cubista la que lo encumbró a la cima de la historia del arte. Espero que os haya gustado nuestra exposición sobre el expresionismo y el cubismo y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Gracias a todos.